¿Alguna vez te has preguntado qué enseñanzas secretas podrían estar ocultas dentro de la sabiduría de uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos? Enseñanzas que podrían cambiar tu vida. Imagina esto: son las 4 de la mañana y te sientes abrumado por tu lista de tareas, las presiones sociales y el peso del mundo. Empiezas a desplazarte por tu teléfono, esperando una distracción. Pero, ¿y si en lugar de distracciones tuvieras acceso a una sabiduría antigua que podría ayudarte a enfrentar el caos de la vida con calma y resiliencia? Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, nos dejó algo más que sus famosas meditaciones. Su sabiduría perdida contiene poderosos secretos sobre cómo dominar nuestro mundo interior y prosperar a pesar del caos exterior. En el video de hoy vamos a profundizar en estas enseñanzas olvidadas. Quédate con nosotros hasta el final, porque vamos a descubrir cómo puedes aplicar estas lecciones atemporales para transformar tus luchas cotidianas en crecimiento personal. Desbloqueemos juntos los secretos de la mente estoica de Marco. Marco Aurelio, el rey filósofo. Comencemos pintando un retrato de Marco Aurelio, el emperador romano, cuyo reinado duró desde el año 161 hasta el 180 d.C. Conocido como el rey filósofo, Marco no era solo un gobernante, era un pensador, un escritor y un hombre que abrazó profundamente el estoicismo, uno de los movimientos filosóficos más profundos de su tiempo. Pero, ¿qué hace que las enseñanzas de Marco sean tan únicas? Mientras que muchos emperadores romanos se enfocaban en el poder, la conquista y la gloria, Marco estaba mucho más interesado en la virtud, la ética y el autocontrol. Su diario personal, Meditaciones, no estaba destinado a ser publicado. En cambio, era una colección de sus pensamientos privados, escritos como una guía para sí mismo. Sin embargo, desde entonces se ha convertido en uno de los textos más influyentes de la filosofía. Imagina esto: el hombre más poderoso del mundo, gobernando un vasto imperio, tomándose el tiempo para reflexionar sobre cómo ser una mejor persona. Nadie le exigía esto. Era una búsqueda puramente personal de sabiduría. Marco lo tenía todo: fama, fortuna e influencia, pero constantemente se recordaba a sí mismo que ninguna de estas cosas externas realmente importaba. Para él, lo único de verdadera importancia era cómo respondemos a la vida. ¿Con qué frecuencia, hoy en día, nos perdemos en la búsqueda de cosas que realmente no importan? ¿Con qué frecuencia olvidamos que nuestra verdadera fuerza proviene de nuestro interior? Ahora bien, aunque sabemos mucho de meditaciones, los historiadores creen que muchos de los escritos de Marco se han perdido con el tiempo. Los estudiosos especulan que Marco pudo haber escrito obras adicionales sobre estoicismo y conducta personal que no sobrevivieron a los siglos. Imagina los profundos conocimientos contenidos en esas páginas perdidas. ¿Qué secretos podrían revelar sobre cómo enfrentar las dificultades, las pérdidas y las complejidades de la naturaleza humana? A pesar de que estas enseñanzas siguen perdidas, todavía podemos reconstruir la esencia de su sabiduría a partir de las obras existentes y de los relatos históricos de sus contemporáneos. Algo está claro: las ideas filosóficas de Marco iban mucho más allá de las enseñanzas superficiales que muchos líderes ofrecen hoy. No predicaba desde una torre de marfil, en cambio, vivía su filosofía día tras día, incluso en medio de las tremendas presiones de la guerra, la peste y la inestabilidad política. Piensa en los desafíos a los que se enfrentó Marco como emperador. Gobernó Roma durante la peste antonina, una epidemia devastadora que mató a millones. Se enfrentó a invasiones constantes de tribus bárbaras
y traiciones dentro de sus filas. Sin embargo, a pesar de todo, mantuvo su calma estoica. ¿Te imaginas tener ese nivel de compostura y fortaleza bajo presión? ¿Cómo sería tu vida si aplicaras, aunque sea una fracción de esa resiliencia, a tus propios desafíos cotidianos? Uno de los aspectos más vitales de las enseñanzas de Marco Aurelio gira en torno a la idea de dominar la ciudadela interior. Esta es una metáfora para la fortaleza de nuestra mente, el lugar donde tenemos el control completo, independientemente de lo que suceda en el mundo exterior. Para Marco, la ciudadela interior era sagrada. Representaba el núcleo de nuestro ser, donde ningún evento externo, ninguna guerra, ninguna plaga, ninguna crítica, podría sacudirnos si elegimos no permitirlo. La vida de Marco ejemplificaba este principio. A pesar de las presiones constantes de gobernar un imperio, se enfocaba en controlar sus emociones, sus reacciones y sus pensamientos. Hay una cita famosa de Meditaciones: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Pero, ¿cómo podemos, en la vida moderna, construir esta misma ciudadela interior? Comienza reconociendo que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Imagina que alguien te corta el paso en el tráfico. Puedes reaccionar con ira y frustración, o puedes elegir mantener la calma, reconociendo que el evento externo está más allá de tu control. Al practicar el autocontrol en pequeños momentos, nos preparamos para desafíos más grandes. Considera cómo Marco Aurelio tuvo que tomar decisiones de vida o muerte a diario. No podía permitirse que las reacciones emocionales nublaran su juicio. La práctica del estoicismo le dio la claridad mental para liderar con sabiduría, y esta es una lección que podemos llevar a nuestras propias vidas. ¿Con qué frecuencia permitimos que los eventos externos dicten nuestro estado de ánimo, cuando en lugar de eso podríamos elegir permanecer imperturbables? Marco Aurelio escribió a menudo sobre el concepto de amor fati, una frase latina que significa amor al destino. Es la idea de que no solo debemos aceptar lo que nos sucede, sino abrazarlo de todo corazón. Marco enfrentó innumerables pruebas durante su reinado, pero en lugar de lamentar su destino, lo aceptó como parte del gran diseño de la vida. Imagina soportar la pérdida de un ser querido, fracasar en algo por lo que trabajaste arduamente o experimentar el rechazo. La mayoría de las personas sentirían ira, tristeza o frustración. Pero Marco creía que estos contratiempos eran partes esenciales de la experiencia humana y que debían enfrentarse con amor, no con resistencia. ¿Por qué? Porque estos desafíos nos moldean para ser individuos más fuertes y sabios. Al amar tu destino, desarrollas resiliencia. No importa lo que la vida te depare, en lugar de preguntar ¿por qué a mí?, aprendes a preguntar ¿qué puedo aprender de esto? Este cambio de mentalidad es increíblemente poderoso. Imagina aplicar esto en tu propia vida. ¿Cuánto más en paz te sentirías si aceptaras cada desafío como un peldaño, en lugar de un obstáculo? Marco reflexionaba a menudo sobre este principio en Meditaciones, donde se animaba a sí mismo a enfrentar cada dificultad como una oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, durante las invasiones que amenazaban las fronteras de Roma, en lugar de sentirse abrumado por las guerras constantes, Marco abrazaba la oportunidad de demostrar su resiliencia y liderazgo. Del mismo modo, ¿cómo podríamos nosotros abrazar nuestras propias luchas, viéndolas como oportunidades de crecimiento, en lugar de bloqueos en el camino? Otro principio estoico, central, que Marco Aurelio meditaba,
a menudo es memento mori, que se traduce como recuerda que morirás. Si bien esto puede sonar morboso al principio, en realidad es una herramienta profunda para vivir una vida más significativa. Marco se recordaba con frecuencia a sí mismo que la muerte es inevitable. Para muchos, esto crearía ansiedad, pero para Marco era un recordatorio de vivir plenamente en el presente. Imagina despertarte cada día con una profunda conciencia de que este podría ser tu último día. ¿Cómo pasarías tu tiempo? ¿Te preocuparías menos por asuntos triviales? ¿Expresarías más gratitud? Memento. Mori nos obliga a cortar el ruido de la vida diaria y enfocarnos en lo que realmente importa. En Meditaciones, Marco reflexionaba a menudo sobre esto. Podrías abandonar la vida ahora mismo, que eso determine lo que haces, dices y piensas. Para él no se trataba de temer a la muerte, sino de usarla como un catalizador para vivir una vida de propósito y virtud. En lugar de quedarse atrapado en preocupaciones temporales, como la fama, la riqueza y el estatus, se enfocaba en su carácter y acciones. ¿Con qué frecuencia permitimos que nuestros temores sobre el futuro o los arrepentimientos del pasado nos impidan vivir verdaderamente? Marco nos enseña que al aceptar la realidad de la muerte, podemos liberarnos para vivir en alineación con nuestros valores. Al tener presente la muerte, Marco Aurelio pudo mantener la calma durante las crisis. No entraba en pánico, ni se sentía abrumado, porque sabía que la muerte era simplemente parte del orden natural. En lugar de permitir que el miedo a lo desconocido lo controlara, aceptaba la inevitabilidad de la muerte con gracia. ¿Podríamos nosotros adoptar esta perspectiva en nuestras propias vidas para evitar las ansiedades insignificantes que a menudo consumen nuestros días? Para Marco Aurelio, la virtud lo era todo. Pero cuando hablaba de virtud, no lo hacía en el sentido moderno de simplemente hacer buenas obras. La virtud, en el estoicismo, significaba vivir en armonía con la naturaleza, cumplir con tu papel en el mundo y actuar de acuerdo con la razón. Para Marco, ser virtuoso significaba esforzarse por ser la mejor versión de uno mismo en cada situación, sin importar las circunstancias externas. En Meditaciones, Marco se recordaba regularmente que la virtud es el único bien verdadero. Todas las demás cosas, la fama, la riqueza, la comodidad física, son indiferentes. Pueden ir y venir, pero la virtud permanece constante. Entonces, ¿qué significa vivir virtuosamente? Según Marco, significa ser sabio, valiente, justo y templado en todas las cosas. La sabiduría guía nuestras acciones. El coraje nos da la fuerza para actuar con esa sabiduría. La justicia asegura la equidad en nuestro trato con los demás, y la templanza nos ayuda a mantener el autocontrol. Piensa en tu propia vida. Cuando te enfrentas a un desafío, ¿actúas en función de tus emociones o te esfuerzas por actuar según la razón y la virtud? Marco creía que no importa cuán caótico se vuelva el mundo, siempre tenemos la opción de actuar con virtud. Incluso como emperador, con un poder inimaginable a su disposición, Marco Aurelio eligió la virtud sobre el interés propio. Lideró a Roma a través de guerras, peste y agitación política, pero no vaciló en su compromiso con un liderazgo ético. ¿Con qué frecuencia encontramos que comprometemos nuestros valores por conveniencia o ganancia? Las enseñanzas de Marco nos recuerdan que, sin importar la situación, debemos aferrarnos a nuestros principios, porque al final son las únicas cosas que realmente importan. El reinado de Marco Aurelio estuvo marcado por el sufrimiento constante, tanto personal como externo.
Se enfrentó a la presión implacable de gobernar un imperio. Se ocupó de invasiones, traiciones políticas y la devastadora peste antonina. A nivel personal, perdió a varios de sus hijos a una edad temprana. Sin embargo, a través de todo esto, Marco encarnó la resiliencia. En la filosofía estoica, el sufrimiento no es algo que deba evitarse, sino algo que debe ser abrazado como una parte natural de la vida. Marco creía que el sufrimiento presenta una oportunidad para el crecimiento. Escribió: "El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino". Esta idea está en el corazón de la resiliencia estoica. Cualesquiera que sean los obstáculos que enfrentemos, no son bloqueos en el camino, sino peldaños. Considera las pruebas que has enfrentado en tu vida. ¿No te han moldeado de alguna manera en la persona que eres hoy? Marco Aurelio nos anima a no huir de las dificultades, sino a usarlas como una herramienta para mejorar. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para practicar la paciencia, el coraje y la sabiduría. Marco reflexionaba a menudo sobre la idea de que la vida está llena de dificultades inevitables, pero es cómo respondemos lo que nos define. No tenía ilusiones sobre que la vida fuera fácil. Como emperador, enfrentaba una presión inimaginable, pero en lugar de dejar que eso lo aplastara, lo usaba como una forma de cultivar la fortaleza interior. Esta es una lección que todos podemos aplicar a nuestras vidas. En lugar de evitar las dificultades, podemos aprender a verlas como una oportunidad para crecer. ¿Con qué frecuencia deseamos una vida fácil cuando en realidad es a través de la adversidad donde encontramos nuestra mayor fortaleza? Marco Aurelio hablaba a menudo sobre la importancia de mantener la claridad mental en un mundo lleno de distracciones. Creía que nuestra mente es nuestro mayor activo y que protegerla de la confusión, la negatividad y las preocupaciones innecesarias era clave para llevar una vida plena. En el mundo actual, lleno de distracciones constantes, como las redes sociales, los ciclos de noticias y las notificaciones interminables, el consejo de Marco es más relevante que nunca. Escribió en Meditaciones: "El alma se tiñe con el color de sus pensamientos". Para Marco, la mente era como una fortaleza y dependía de cada uno de nosotros protegerla de las influencias externas. Esto no significa cerrar el mundo, sino ser conscientes de lo que permitimos que nos afecte. ¿Con qué frecuencia dejamos que las opiniones de los demás, el caos de los titulares de noticias o el estrés de la vida diaria nublen nuestro pensamiento? Una de las estrategias clave de Marco para mantener la claridad mental era la reflexión y el diario regular. Al escribir sus pensamientos y evaluar su día, podía mantener su mente aguda y enfocada. Se instaba a sí mismo a mantenerse calmado, a pensar racionalmente y a no dejar que los asuntos triviales perturbaran su paz. En el mundo actual, tan acelerado, esta práctica es invaluable. Al tomarnos un tiempo cada día para reflexionar sobre nuestros pensamientos, podemos mantener el control sobre nuestra mente y evitar ser arrastrados por el caos de la vida. Imagina tomarte unos minutos cada día para escribir tus pensamientos, reflexionar sobre tus acciones y despejar tu mente de distracciones innecesarias. ¿Cuánto más en paz y enfocado podrías estar? Marco Aurelio creía que la claridad mental era la base de una vida virtuosa, y esta es una práctica que todos podemos adoptar para traer más calma y sabiduría a nuestras propias vidas. En Meditaciones, Marco Aurelio se recordaba con frecuencia sobre la inevitabilidad de tratar con personas difíciles, ya fueran súbditos ingratos, políticos traicioneros
o rivales intrigantes. Marco sabía que las personas tóxicas eran un hecho de la vida, pero en lugar de responder con ira o frustración, practicaba la comprensión y la compasión. Escribió: «Cuando te despiertes por la mañana, dite a ti mismo: las personas con las que trato hoy serán entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y malhumoradas. Son así porque no pueden distinguir entre el bien y el mal». El enfoque de Marco hacia la negatividad era tanto práctico como compasivo. Entendía que las personas a menudo actúan por ignorancia o dolor, y en lugar de dejar que su comportamiento afectara su paz, se recordaba a sí mismo mantenerse fiel a sus propios principios. Al esperar la negatividad, nunca se sorprendía por ella, y al responder con virtud en lugar de con ira, mantenía el control sobre sus reacciones. En el mundo actual, donde estamos constantemente expuestos a la negatividad, ya sea en línea o en la vida real, esta lección es invaluable. ¿Con qué frecuencia permitimos que el comportamiento de otras personas arruine nuestro estado de ánimo o interrumpa nuestra paz? Las enseñanzas de Marco nos recuerdan que, aunque no podemos controlar cómo actúan los demás, sí podemos controlar cómo respondemos. Podemos elegir no involucrarnos con la negatividad y, en su lugar, centrarnos en nuestro propio carácter. La próxima vez que te encuentres con alguien difícil, piensa en Marco Aurelio. En lugar de reaccionar emocionalmente, da un paso atrás y recuérdate a ti mismo que sus acciones no tienen por qué afectarte. Al practicar esto, puedes mantener tu paz interior, sin importar lo que las personas tóxicas te arrojen. Una de las enseñanzas más pasadas por alto pero poderosas de Marco Aurelio es el valor del silencio. En el mundo actual, donde estamos constantemente bombardeados con ruido, desde las redes sociales hasta el ciclo de noticias, las 24 horas del día, el arte del silencio ha sido en gran medida olvidado. Pero para Marco, el silencio era una herramienta para la reflexión, la sabiduría y la paz interior. Marco reflexionaba a menudo sobre el poder del silencio en meditaciones. Creía que los periodos de contemplación silenciosa eran esenciales para ganar claridad y perspectiva. Escribió: «Sé silencioso o deja que tus palabras valgan más que el silencio». Esta simple frase refleja una profunda creencia estoica, que el silencio es a menudo más valioso que las palabras, especialmente cuando las palabras se pronuncian con prisa o sin un pensamiento cuidadoso. Imagina cómo sería nuestro mundo si más personas practicaran el silencio antes de reaccionar. ¿Con qué frecuencia decimos cosas de las que nos arrepentimos, simplemente porque no nos tomamos un momento para hacer una pausa? Marco Aurelio nos enseña que el silencio no se trata solo de la ausencia de ruido. Se trata de crear un espacio para el pensamiento y la reflexión. En ese silencio encontramos la sabiduría para responder en lugar de reaccionar, para observar en lugar de juzgar. En nuestras propias vidas, incorporar el silencio puede ser transformador. En lugar de llenar cada momento con distracciones, podemos tomarnos un tiempo para la reflexión silenciosa. Esto podría ser tan simple como unos minutos de silencio por la mañana o apagar el ruido durante tu viaje. Estos pequeños momentos de quietud nos permiten recargarnos mental y emocionalmente. Nos ayudan a conectarnos más profundamente con nosotros mismos, fomentando una mayor claridad en nuestras decisiones e interacciones. Al practicar el silencio, creamos un entorno mental donde podemos pensar con mayor claridad y actuar con más virtud. Marco Aurelio sabía
que en el silencio podemos encontrar la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y calma. En la sociedad actual, a menudo damos un valor inmenso a la fama, el poder y el estatus, pero Marco Aurelio, un hombre que ocupaba la posición más alta en el Imperio Romano, se recordaba constantemente que estas cosas eran efímeras. Para Marco, la fama y el poder eran ilusiones, distracciones temporales de lo que realmente importaba, la virtud y el carácter. A lo largo de meditaciones, Marco reflexionaba sobre lo breve e insignificante que es nuestra vida en el gran esquema del universo. Escribió: «Pronto habrás olvidado el mundo, y pronto el mundo te habrá olvidado a ti». Estas palabras son un recordatorio poderoso de que, sin importar cuánto logremos, todo será olvidado con el tiempo. La historia puede recordar nuestros nombres durante unas cuantas generaciones, pero eventualmente desapareceremos en el olvido. En lugar de desanimarse por esto, Marco encontró libertad en ello. Al reconocer la naturaleza efímera de la vida, pudo centrarse en lo que realmente importaba, vivir en concordancia con sus valores, ser justo, sabio y templado. La fama y el poder, para él, eran distracciones de la tarea más importante, la mejora personal. Piensa en cuánto tiempo pasamos persiguiendo el reconocimiento o el éxito externo, ya sea a través de las redes sociales, nuestras carreras o nuestras posesiones materiales. Muchos de nosotros buscamos validación del mundo exterior. Pero Marco nos enseña que estas cosas son temporales y, en última instancia, sin sentido. La verdadera realización proviene de cultivar virtudes internas, no de recompensas externas. En nuestras propias vidas podemos aprender de Marco Aurelio al cambiar nuestro enfoque de la búsqueda de la fama hacia la búsqueda de la paz interior. Al dejar de lado la necesidad de reconocimiento, nos liberamos del estrés y la ansiedad innecesarios. En lugar de buscar la aprobación de los demás, podemos concentrarnos en convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, sabiendo que eso es lo único de valor duradero. Basándonos en el punto anterior, una de las lecciones estoicas fundamentales que Marco Aurelio enfatizaba era la importancia de no apegarnos al éxito externo. Para Marco, los eventos y logros externos no estaban bajo nuestro control. Por lo tanto, no deberían dictar nuestro sentido de valor o felicidad. Creía que lo único que podemos controlar es nuestra propia mente, nuestras propias acciones y nuestras propias decisiones. Considera con qué frecuencia medimos nuestro valor según estándares externos, cuánto dinero ganamos, cuántos me gusta obtenemos en las redes sociales, cómo nos perciben los demás. Marco Aurelio nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, nuestro carácter y nuestro comportamiento. Escribió: «No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un hombre bueno. Sé uno». Esta enseñanza se alinea estrechamente con el concepto estoico de indiferencia hacia los externos. Para Marco, cosas como la riqueza, el estatus y el éxito no eran ni buenas ni malas, eran indiferentes. Lo que importaba era cómo las manejábamos. ¿Permitíamos que nos controlaran? ¿Basábamos nuestra felicidad en ellas? ¿O permanecíamos desapegados, enfocados en vivir virtuosamente, independientemente de los resultados externos? El mismo Marco era un hombre de inmenso poder y riqueza. Sin embargo, se recordaba constantemente que estas cosas no lo definían. Veía su posición como emperador como un papel que le fue dado a desempeñar, pero no era quien era en su esencia. Su verdadera identidad estaba arraigada en sus virtudes, en su capacidad para actuar con sabiduría, justicia
y templanza. Esta lección es particularmente importante en la sociedad actual, impulsada por el logro. ¿Con qué frecuencia vinculamos nuestra autoestima a nuestros logros? Marco Aurelio nos desafía a ver el éxito como algo fuera de nosotros mismos, algo que puede ir y venir sin afectar nuestra paz interior. Al practicar el desapego del éxito externo, podemos cultivar un sentido de satisfacción que no depende de las circunstancias. Aunque el estoicismo a menudo se asocia con el autocontrol y la virtud personal, Marco Aurelio también daba gran importancia a nuestro deber hacia los demás. Creía que los seres humanos somos naturalmente seres sociales y que parte de vivir una vida virtuosa implica contribuir al bienestar de la comunidad. Marco escribió: «Estamos hechos para la cooperación, como los pies, las manos, los párpados, como las filas de los dientes superiores e inferiores». Para Marco, este sentido de interconexión significaba que tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás, de trabajar juntos por el bien común y de anteponer las necesidades de la comunidad a nuestro propio interés. Esta enseñanza es un poderoso recordatorio de que el estoicismo no se trata de aislamiento o egocentrismo. Se trata de vivir en armonía con los demás y de reconocer que nuestras acciones individuales afectan al todo. Este sentido de deber hacia los demás fue un pilar de la administración de Marco como emperador. A pesar de su inmenso poder, trataba constantemente de actuar en el mejor interés del pueblo romano, no para su propio beneficio, sino por un sentido de obligación moral. Creía que su papel como líder no era un privilegio, sino un deber de servicio. En la sociedad individualista de hoy, esta enseñanza estoica es particularmente relevante. ¿Con qué frecuencia nos enfocamos únicamente en nuestro propio éxito o bienestar, olvidando que somos parte de una comunidad más grande? Marco nos recuerda que vivir virtuosamente significa reconocer nuestro papel en la familia humana en general y contribuir al bienestar de los demás, ya sea a través de actos de bondad, caridad o simplemente estar presente para las personas en nuestras vidas. Podemos practicar este principio estoico al recordar que todos estamos interconectados. Cuando contribuimos al bienestar de los demás, también estamos cumpliendo con nuestro propio potencial como seres humanos. Este sentido de comunidad y cooperación es esencial no solo para el bienestar de la sociedad, sino para nuestro propio sentido de propósito y realización. Marco sobre cómo lidiar con el fracaso, ver los contratiempos como lecciones. El fracaso es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, pero Marco Aurelio veía el fracaso de manera diferente a como lo hace la mayoría de la gente hoy en día. Para Marco, los contratiempos y los fracasos no eran desastres, eran oportunidades de aprendizaje y crecimiento. En Meditaciones escribió: «El impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». Esta es quizás una de sus citas más famosas y encapsula la mentalidad estoica de convertir los obstáculos en oportunidades. En lugar de desanimarse por el fracaso, Marco Aurelio creía que cada contratiempo era una oportunidad para practicar la resiliencia, la paciencia y la sabiduría. No veía el fracaso como un reflejo de su valor, sino como una parte natural del viaje de la vida. Cada desafío, cada obstáculo, era una oportunidad para fortalecerse, tanto mental como espiritualmente. Imagina aplicar esta mentalidad en tu propia vida. En lugar de temer al fracaso o permitir que te derrote,
podrías abrazarlo como un valioso maestro. ¿Qué puedes aprender de tus errores? ¿Cómo pueden ayudarte a ser más sabio y resiliente? Marco nos enseña que el fracaso no es algo que deba evitarse, sino algo que debe abrazarse como parte del proceso de convertirse en una mejor persona. En el mundo actual, donde a menudo se celebra el éxito y se estigmatiza el fracaso, la perspectiva de Marco es refrescante. Nos recuerda que el verdadero crecimiento no proviene de evitar el fracaso, sino de cómo respondemos a él. Al ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, en lugar de una fuente de vergüenza, podemos desarrollar la resiliencia necesaria para navegar por los altibajos de la vida con gracia. La sabiduría de la paciencia. Marco sobre cómo retrasar la gratificación. Marco Aurelio a menudo enfatizaba la importancia de la paciencia, no solo para tratar con los demás, sino para dominar nuestros deseos e impulsos. Uno de los pilares de la disciplina estoica es la capacidad de retrasar la gratificación, de resistir la tentación de obtener placer inmediato en favor de una satisfacción a largo plazo. En Meditaciones, Marco reflexionaba sobre cómo la paciencia consigo mismo y con los demás es un aspecto clave de la paz interior y la resiliencia. Escribió: «Debes ser paciente, espera lo que venga y aprovecha lo que esté frente a ti». Para Marco, la paciencia no era pasiva, era un ejercicio activo de autocontrol y perspectiva. Entendía que nuestra ansia moderna por obtener resultados instantáneos, ya sea éxito, reconocimiento o placer, a menudo conduce a la frustración y la decepción. En cambio, abogaba por un enfoque lento y constante hacia la vida, donde trabajamos pacientemente hacia nuestras metas sin desanimarnos por los retrasos o contratiempos. Piensa en cuántas veces estamos tentados a apresurarnos, ya sea apresurando un proyecto en el trabajo, esperando un éxito inmediato o incluso buscando soluciones rápidas en las relaciones. Las enseñanzas de Marco Aurelio nos recuerdan que los resultados más significativos en la vida llevan tiempo. La verdadera maestría, ya sea en una habilidad, una carrera o el crecimiento personal, requiere paciencia y perseverancia. En un mundo que celebra la velocidad y la gratificación instantánea, esta lección es especialmente relevante. Al practicar la paciencia, nos damos el espacio para crecer, aprender y mejorar con el tiempo. Evitamos el estrés y el agotamiento que provienen de perseguir constantemente recompensas inmediatas y, en su lugar, nos alineamos con el flujo natural del progreso, que a menudo se desarrolla a un ritmo más lento y deliberado. La sabiduría de Marco nos anima a desacelerar y apreciar el proceso, en lugar de concentrarnos constantemente en el resultado final. Al abrazar la paciencia, nos volvemos más resilientes frente a los desafíos y desarrollamos la fuerza interior para perseguir metas a largo plazo, sin desanimarnos por los contratiempos temporales. Centrarse en el momento presente, el poder de la hora. Uno de los principios clave de la filosofía estoica es el énfasis en vivir en el momento presente. Marco Aurelio se recordaba frecuentemente a sí mismo que el pasado está fuera de nuestro control y que el futuro es incierto. Lo único que realmente tenemos es el momento presente. Escribió: «Confínate al presente, puedes manejar solo eso». Para Marco, centrarse en el presente no se trataba solo de atención plena, se trataba de participar plenamente en lo que está frente a nosotros, hacer lo mejor que podamos en cada momento y no desperdiciar tiempo o energía en cosas que están fuera de nuestro control. Entendía que obsesionarse con el pasado o preocuparse por el futuro
solo nos distrae de vivir una vida virtuosa y plena en el aquí y ahora. En nuestro mundo moderno, donde las distracciones son infinitas y la presión para planificar el futuro es constante, esta lección es más importante que nunca. ¿Con qué frecuencia nos encontramos repitiendo errores pasados o prediciendo ansiosamente resultados futuros? Las enseñanzas de Marco nos recuerdan que estos pensamientos no son productivos. Lo único que realmente podemos influir es en cómo actuamos en el momento presente. Al centrarnos en el ahora, no solo reducimos la ansiedad y el arrepentimiento, sino que también nos abrimos a una mayor claridad y propósito, ya sea que estemos trabajando, pasando tiempo con nuestros seres queridos o simplemente reflexionando sobre nuestro día. Estar plenamente presentes nos permite participar más profundamente en la vida. Dejamos de vivir en el pasado o el futuro y comenzamos a apreciar la riqueza del momento actual. Esto no significa que ignoremos el futuro o nunca reflexionemos sobre el pasado, pero sí significa que nuestro enfoque principal siempre debe estar en lo que podemos controlar en este momento. Al devolver nuestra atención al presente, nos liberamos de preocupaciones innecesarias y creamos el espacio para vivir de manera más intencional y con mayor paz. A pesar de que Marco Aurelio era un emperador con una inmensa riqueza y poder, practicaba con frecuencia la gratitud por las cosas simples de la vida. Para Marco, la gratitud no era solo una emoción pasajera, era una práctica deliberada que lo ayudaba a mantener la perspectiva y mantenerse fiel a sus principios estoicos. Entendía que, independientemente de cuánto o cuán poco tengamos, la gratitud puede transformar nuestra experiencia de vida. En Meditaciones, Marco escribió: «No pongas tu mente en las cosas que no posees, sino cuenta las bendiciones que ya tienes y piensa cuánto las desearías si no las tuvieras». Este es un poderoso recordatorio de que a menudo damos por sentadas las cosas que actualmente disfrutamos, ya sea nuestra salud, nuestras relaciones o las oportunidades que tenemos. Marco nos anima a centrarnos en lo que tenemos, en lugar de esforzarnos constantemente por obtener más. La gratitud para Marco no se trataba solo de apreciar las cosas materiales. Se trataba de reconocer el valor de cada momento, cada experiencia y cada desafío. Creía que incluso las circunstancias difíciles podían ser una fuente de gratitud, ya que nos brindan la oportunidad de crecer y fortalecer nuestro carácter. Al adoptar esta mentalidad, pasamos de una mentalidad de escasez, donde siempre sentimos que falta algo, a una de abundancia, donde reconocemos que ya tenemos más que suficiente para estar contentos. En el mundo acelerado y consumista de hoy, practicar la gratitud puede ser un poderoso antídoto contra la insatisfacción. ¿Con qué frecuencia nos encontramos atrapados en la búsqueda de más, pensando que la próxima promoción, la próxima compra o el próximo logro finalmente nos hará felices? Marco nos enseña que la verdadera satisfacción no proviene de acumular más, sino de apreciar lo que ya tenemos. Imagina tomarte un momento cada día para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Esta simple práctica puede cambiar tu enfoque de lo que falta a lo que está presente, fomentando un sentido más profundo de plenitud y paz. Marco Aurelio creía en la virtud de la simplicidad. A pesar de ser uno de los hombres más poderosos del mundo, reflexionaba a menudo sobre lo poco que realmente necesitamos para vivir una vida plena. Escribió: «Muy poco se necesita para llevar una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar». Para Marco,
La simplicidad no se trataba solo de posesiones materiales, era una mentalidad. Entendía que cuanto más acumulamos, ya sea riqueza, estatus o distracciones, más complicamos nuestras vidas. Al centrarse en lo que realmente importa y dejar de lado los apegos innecesarios, Marco creía que podíamos llevar una vida más pacífica y con un propósito. En nuestro mundo moderno, donde constantemente somos bombardeados con mensajes para comprar más, lograr más y hacer más, esta lección estoica es particularmente poderosa. Marco Aurelio nos recuerda que la felicidad no se encuentra en las cosas externas, sino en cultivar una vida simple y virtuosa. Al reducir el desorden, tanto físico como mental, hacemos espacio para lo que realmente importa: nuestras relaciones, nuestro crecimiento personal y nuestro sentido de propósito. La simplicidad, para Marco, no se trataba de privación, sino de libertad. Al dejar de lado el exceso, nos liberamos de la persecución constante de más y nos centramos en lo que es esencial. Este enfoque minimalista de la vida puede ayudarnos a reducir el estrés, aumentar la claridad y encontrar más alegría en el momento presente. Considera cómo podrías incorporar la simplicidad en tu propia vida. Hay cosas, ya sean posesiones físicas, compromisos o incluso pensamientos, que están desordenando tu vida y distrayéndote de lo que realmente importa. Las enseñanzas de Marco nos animan a despojarnos de lo innecesario para que podamos vivir más plenamente y con mayor paz. Entender el flujo de la naturaleza. Marco sobre alinearse con el universo. Marco Aurelio reflexionaba con frecuencia sobre la idea de que el universo opera de acuerdo con sus propias leyes naturales y que nuestro papel es alinearnos con estas leyes en lugar de resistirlas. Creía que todo en la vida sucede por una razón, de acuerdo con el flujo de la naturaleza, y que la paz proviene de aceptar este flujo en lugar de luchar contra él. En Meditaciones, Marco escribió: acepta las cosas a las que el destino te une y ama a las personas con las que el destino te trae, pero hazlo con todo tu corazón. Para Marco, aceptar el destino no era una forma de resignación pasiva, era un proceso activo de confiar en que todo se desarrolla como debe y que nuestro trabajo es responder con virtud y gracia. Este principio estoico se trata de reconocer que, si bien no tenemos control sobre los eventos externos en nuestras vidas, sí tenemos control sobre cómo respondemos a ellos. Marco creía que todo lo que sucede es parte de un sistema más grande e interconectado, y que al alinearnos con este orden natural, podemos encontrar paz y satisfacción. En el mundo actual, donde a menudo sentimos la necesidad de controlar todos los aspectos de nuestras vidas, esta lección es especialmente relevante. ¿Con qué frecuencia resistimos lo que está sucediendo, tratando de forzar resultados que no están en nuestro poder? Marco nos enseña que al aceptar el flujo natural de los eventos y confiar en que todo sucede por una razón, podemos reducir nuestra ansiedad y vivir de manera más armoniosa. Esto no significa que debamos ser pasivos o indiferentes. En cambio, significa que debemos concentrarnos en lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, acciones y actitudes, mientras confiamos en que el universo se encargará del resto. Al alinearnos con el flujo de la naturaleza, creamos un sentido de paz interior que permanece inquebrantable ante los eventos externos. Como hemos recorrido la sabiduría temporal de Marco Aurelio, las lecciones del estoicismo nos brindan herramientas poderosas para navegar el caos de la vida moderna. Las enseñanzas perdidas de Marco no son solo filosofía antigua, son una guía para dominar tu mundo interior, enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia
y encontrar paz en medio de la incertidumbre. Si has encontrado valor en estas enseñanzas, imagina cómo podría verse tu vida si aplicaras al menos uno de estos principios diariamente. Ahora es el momento de dar ese siguiente paso. Reflexiona sobre las lecciones estoicas que más resonaron contigo. Quizás sea dominar la ira, abrazar la paciencia o concentrarse en el momento presente. Comienza poco a poco, pero comienza hoy. Implementa una práctica estoica en tu rutina y observa cómo transforma tu mentalidad y tus acciones. Comparte este viaje con quienes te rodean, porque la sabiduría, después de todo, es mejor cuando se comparte. Si quieres profundizar en más sabiduría antigua, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y únete a nuestra comunidad de aprendices afines que se esfuerzan por vivir virtuosamente en un mundo moderno. Juntos, podemos aplicar las lecciones de Marco para hacernos más fuertes, más resilientes y más en paz con nuestras vidas. Recuerda, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Quédate bendecido, quédate estoico y continúa tu viaje hacia la sabiduría y la paz.